Bienvenidos al primer vídeo de la parte que me corresponde en este curso tan interesante sobre sínodos y sinodalidad. Lo he titulado Un sínodo para, con o de las mujeres. Por extraño que parezca, todavía hoy hay personas que creen que el sínodo para la Amazonía fue exclusivamente para esa zona del territorio del planeta. Nada más lejos de la realidad. El sínodo para la Amazonía fue y sigue siendo un sínodo para toda la Iglesia. En este sínodo, la presencia de la mujer, aun con el inconveniente de no poder votar, fue potente y muy importante. Nuestra voz sonó clara, alta y fuerte, y tanto es así que algunos obispos recogieron varias de las reflexiones ofrecidas por las mujeres que participaron y las presentaron en el documento final. Esta presencia de las mujeres en el sínodo para la Amazonía tuvo un fuerte carácter reivindicativo, pero no argumentando desde el sí porque sí o del no porque no, sino desde el más puro argumentario cristiano. Se dio la paradoja de que estas mujeres argumentaron desde la realidad de vivir, de hacer presente, de ejercer, de ser, de participar en la Iglesia con ministerios que oficialmente les son negados, lo cual no deja de ser, como decía, una gran paradoja. Desde el inicio de su pontificado, Francisco ha insistido en una palabra que hasta ese momento parecía algo teórico, que es la sinodalidad. Sinodalidad, que como sabemos significa caminar juntos, no es una palabra que como tal aparezca en los documentos del Vaticano II. Sin embargo, si cogemos los documentos en general del Vaticano y los pudiéramos exprimir, esos documentos rezumarían sinodalidad por todas partes. 3 ejemplos solo por comprobarlo. Decreto ad gentes nos habla de la actividad misionera de toda la Iglesia y por lo tanto todos somos Iglesia, todos somos misioneros y todos estamos llamados a participar en esa misión. Lumen Gentium nos recuerda que todos somos pueblo de Dios y todos formamos la Iglesia. Gaudium et Spes nos recuerda que somos comunidad cristiana reunida en Cristo, y así sucesivamente podríamos seguir y entresacar la sinodalidad implícita en cada uno de los documentos del Vaticano II. Es verdad que estos documentos, aun comprobando las traducciones a otros idiomas que no tienen lenguaje inclusivo, se dirigen o hablan de comunidad de hombres. A ver, hay que ser muy perspicaces, y lo mismo en los documentos del Vaticano II que en cualquier otro documento de la Iglesia, si no se cita expresamente a las mujeres para apartarlas, nos podemos dar por incluidas y sobre todo argumentar en consecuencia. Creo que es una postura bastante, diría que no inteligente en el sentido que podemos darle esa palabra, sino una postura que nos permite de alguna manera tener acceso a entrar en debates y en discusiones, a abrir debates y discusiones desde esa perspectiva de sentirnos integrada, puesto que específicamente no se nos excluye. Bien, es verdad que en los mensajes finales, sobre todo en el dedicado a las mujeres, se perdió la oportunidad de dejar muy claras algunas intenciones de la Iglesia en favor de otras que volvían a situar a la mujer en el ámbito privado y ligada prácticamente en exclusiva a la maternidad. Sin embargo, hay un párrafo en el que Pablo VI, evidentemente, dice: «Ha llegado la hora en que la vocación de la mujer se cumple en plenitud. La hora en que la mujer adquiere en el mundo una influencia, un peso, un poder jamás alcanzado hasta ahora». A ver, esta influencia y este peso es la hora en este momento de que las mujeres también la hagamos realidad en la Iglesia. Y el poder lo cambiaríamos por autoridad, que no es lo mismo, y lo veremos un poquito más adelante, pero también podríamos ejercer esa autoridad en la Iglesia. Lejos de pensar que la sinodalidad es una moda, porque cuando se repite una palabra con mucha frecuencia acaba adquiriendo un poco el tono ese de que está de moda, pues la sinodalidad no es una moda, porque pertenece a la dimensión constitutiva de la Iglesia y pertenece a la corresponsabilidad y participación de todo el pueblo de Dios, por lo tanto, mujeres incluidas. Desde las primeras páginas de la Biblia, Dios nos llama, nos invita a trabajar juntos, varones y mujeres, a ser responsables de su creación en todos los aspectos que podamos imaginar. Un poco más adelante, para que, digamos, no quede dudas, en el libro de Josué, en el capítulo 8,
cita explícitamente a las mujeres y los niños para que estén presentes en todos los acontecimientos del pueblo de Israel. Luego nosotros, como pueblo de Dios, como Iglesia, también estamos llamados a esa plena participación. En el siglo II, Ignacio de Antioquía, otros padres de la Iglesia también lo hacen, pero es que Ignacio de Antioquía tiene una frase con una expresión muy concreta que encaja muy bien en el camino sinodal. Bien, en el siglo II, Ignacio de Antioquía dirá que todos los miembros de la comunidad son compañeros de viaje en virtud de la dignidad bautismal. Con esto quiero decir que desde la idea de la sinodalidad viene desde los más remotos orígenes de la persona y de la propia Iglesia. Así que en el origen estamos llamados a caminar juntos. Pero caminar juntos en la sinodalidad significa mucho más que lo que podemos entender a simple vista por caminar juntos. Recogemos la expresión de Ignacio de Antioquía, ser compañeros de viaje. Es decir, implica caminar a la par, acompasando el paso todos para que no vayan unos más delante y otros más atrás, porque entonces se producirían dos velocidades y eso en la sinodalidad no se debe de dar, no se puede dar. Y caminar todos en una línea horizontal porque hay espacio para todos y eso haría que ese acompasar el paso fuese mucho más fácil de hacer y se pudiera llevar a cabo un camino realmente sinodal. En este proceso sinodal, las mujeres no podemos ni debemos estar excluidas porque de estarlo automáticamente dejaríamos de hablar de proceso sinodal. Hablaríamos de otra cuestión, habría que inventar otro término o lo que fuese, pero desde luego ya no sería un proceso sinodal. Nuestra presencia es vital para que ese proceso llegue a buen puerto. No creo sinceramente que el sacerdocio ministerial sea la única forma, ni la más válida incluso en este momento, con la que las mujeres podamos participar activamente en el camino sinodal. Y hay que tener en cuenta también que la Iglesia en muchas ocasiones se encuentra contaminada por elementos que no pertenecen a ella, por elementos externos que han entrado o que ella misma ha cogido, los ha fijado de alguna manera y ha distorsionado con ello su verdadera imagen. ¿Por qué digo esto? Pues porque hay que tener en cuenta que las religiones no están al margen de las reglas sociales y si las reglas sociales y culturales son patriarcales, influirán en lo que se considera pecado, lo aceptable o no aceptable en la moral. De ahí que la revisión de las religiones, en este caso de la católica, nos permita desenmascarar una serie de explicaciones que son puramente sociales y culturales y que se transforman en reglas morales y religiosas. Por ello es muy importante denunciar el patriarcalismo y la misoginia, porque son reglas que pertenecen al ámbito de la cultura y no de la fe religiosa, que está contaminada por ellas y a las que además se agarra muy bien el clericalismo imperante en gran medida en la Iglesia. De ahí la importancia de una conversión cultural que nos ayude a separar, por así decir, el trigo de la paja. Es decir, tenemos que estar atentos porque la cultura ambiental muchas veces entra en la Iglesia no para bien, sino para mal, como en este caso. Entonces hay que estar muy atentos para que su verdadera imagen no acabe distorsionada y además distorsionada siempre apartando a la mujer. El número 42 de Christus Vivit dice: una Iglesia demasiado temerosa y estructurada puede ser permanentemente crítica ante todos los discursos sobre la defensa de los derechos de las mujeres y señalar constantemente los riesgos y los posibles errores de estos reclamos. En cambio, una Iglesia viva puede reaccionar prestando atención a las legítimas reivindicaciones de las mujeres que piden más justicia e igualdad. Puede recordar la historia y reconocer una larga trama de autoritarismo por parte de los varones, de sometimiento, de diversas formas de esclavitud, de abuso y de violencia machista. Con esta mirada será capaz de hacer suyos estos reclamos de derechos y dará su aporte con convicción para una mayor reciprocidad entre varones y mujeres, aunque no esté de acuerdo en todo lo que propongan algunos grupos feministas. En esta línea, el sínodo quiso renovar el compromiso de la Iglesia contra toda clase de discriminación y violencia sexual. Esa es la reacción de una Iglesia que se mantiene joven y que se deja cuestionar e impulsar por la sensibilidad de los jóvenes. Hasta aquí el número 42 de Christus Vivit.
Este reconocimiento es muy importante, más en una iglesia que se mantiene joven, pero no se mantiene joven por una cuestión de edad, porque 2000 años para cualquier institución son años ya, ¿no? Sino que se mantiene joven en el pensamiento coherente con el mensaje cristiano. Eso es lo que le da a la iglesia, yo diría que más que juventud, incluso el carácter de atemporal, porque el cristianismo realmente es atemporal. Juan Pablo II, en Ordenatio Sacerdotaliis, dijo que cerraba cualquier alternativa al diálogo al calificar de definitiva la postura de la Iglesia Católica en relación al sacerdocio femenino. Argumentó que la Iglesia carece de la facultad de modificar estructuras heredadas, que está por encima del tiempo, de la historia y de la evolución cultural de cada sociedad. Bien. Las implicaciones teológicas y por lo tanto eclesiológicas de esta disposición no fueron plenamente desarrolladas ni por las mujeres ni por la Iglesia en general. Hubo mucho más debate sobre el carácter del documento en sí, si era magisterio falible, infalible, si rozaba el dogma, si se podía modificar en un futuro, pero no se ahondó en lo que eran las implicaciones teológicas de calado que tenía el documento. ¿Qué pasó con esto o qué provocó realmente esta ausencia de reflexionar sobre las implicaciones teológicas? Pues que en la conciencia común, esta y otros aspectos, pero nos vamos a centrar en este, en la conciencia común quedó todavía mucho más dibujada la disimetría entre la masculinidad abierta potencialmente al ejercicio del sacerdocio ministerial por parte de los varones, como es natural, y el de una feminidad que queda excluida por principio, sin argumentos, realmente, porque no se dan argumentos, sino queda excluida sencillamente por principio. Y se afianza la idea de que la existencia femenina del cristianismo queda absolutamente relegada e incluso minimizada. Posteriormente, si es verdad que la decisión de Juan Pablo II se vio que pertenece a un magisterio falible o reformable, pero bueno, al final lo que quedó fue esa idea. La manera de ver esta cierta forma de teología maximalista, por así decir, del sacerdocio ministerial, nos debe de llevar a pensar y a replantear que lo esencial, lo que tiene que estar situado en el centro, es el sacerdocio bautismal. Sobre todo porque forma parte de la identidad cristiana y en este momento la identidad cristiana tiene que ser, por así decir, la flecha que señala la dirección del camino sinodal. Karl Rahner, el gran teólogo alemán, años antes, a principios de los 70, años antes del documento de Juan Pablo II, argumentó algo que hay que tener en consideración y que hay que tener presente también en este proceso del camino sinodal. Él dijo, y cito textualmente: la Iglesia puede equivocarse en sus exigencias y normas, igual que cualquier otra organización, pero se trata de un riesgo que hay que asumir si se quiere que la Iglesia no resulte pedante y no viva en un mundo de pura teoría, alejada de la vida, haciendo declaraciones desconectadas de la obstinada realidad. Creo que es una reflexión que hay que tener en cuenta. Bien. En conversación con los periodistas al regreso de la JMJ de Río de Janeiro, Francisco dice, y cito textualmente también: sobre la ordenación de las mujeres, la Iglesia ha hablado y ha dicho no. Lo dijo Juan Pablo II con una formulación definitiva: esta puerta está cerrada. Es lo que dice Francisco. Bueno, a ver, frente a este agarrarse de lo que Francisco dice y dice sosteniendo, digamos, la idea de Juan Pablo II y el riesgo de la equivocación del que advierte, pero tampoco le ve como una cosa muy peligrosa, Rahner, las mujeres sin dudar optamos por la creatividad que hace presente a la Iglesia. ¿Por qué? A ver, las mujeres servimos a la vida en la primera línea de las emergencias diarias, de cualquier tipo, en la propia Iglesia, en la política, en la cuestión social, en la ecología, no digamos. Estamos siempre, como vulgarmente se dice, a pie de obra. Cuando la Iglesia acude, normalmente siempre encuentra mujeres que ya han estado ahí haciendo precisamente presente a la Iglesia. Y esto la historia nos lo corrobora
perfectamente. Pero hacemos iglesia de una manera mucho más radical, sin ninguna prudencia, y esto hay que tomarlo en un sentido muy positivo, es decir, nos importa más lo que hay que hacer que todas las cuestiones que habría que sortear y que impiden hacerlo. No buscamos muchas justificaciones y no entramos en estructuras muy organizativas. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón. Porque las mujeres respondemos a la desesperación que no puede esperar. Si es necesario, inventamos formas de hacer que la Iglesia exista para asegurar su futuro, y tenemos mucho cuidado, sobre todo cuando estamos dentro de comunidades eclesiales donde no hay sacerdote, tenemos mucho cuidado de no instaurar esa forma defectuosa del clericalismo, vamos a decir así. No queremos esa estructura clerical en las comunidades a las que podemos atender cuando falta un sacerdote. Esto es bastante peligroso para algunas personas, pero es la realidad con la que las mujeres solemos actuar en muchos sitios del mundo, no solamente, vuelvo a repetir, en la Amazonía. Curiosamente, esta creatividad de las mujeres tiene mucho que ver con la libertad que actuó Jesús de Nazaret, respondiendo con mucha concreción a las llamadas que tenía de personas que requerían su ayuda. Francisco cree que no es todavía el momento, y por ello recuerda las palabras de Juan Pablo II. Y son palabras que va a ratificar en el número 104 de Evangelii Gaudium. Y dice: el sacerdocio reservado a los varones como signo de Cristo esposo, que se entrega en la Eucaristía, es una cuestión que no se pone en discusión. Pero cuidado, en el número anterior, en el número 103, dice, y cito textualmente: la Iglesia reconoce el indispensable aporte de la mujer en la sociedad con una sensibilidad, una intuición y unas capacidades peculiares que suelen ser más propias de las mujeres que de los varones. Por ejemplo, la especial atención femenina hacia los otros, que se expresa de un modo particular, aunque no exclusivo, en la maternidad. Reconozco con gusto cómo muchas mujeres comparten responsabilidades pastorales junto a los sacerdotes, contribuyen al acompañamiento de personas, de familias o de grupos y brindan nuevos aportes a la reflexión teológica. Pero todavía es necesario ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en la Iglesia, porque el genio femenino es necesario en todas las expresiones de la vida social. Por ello, se ha de garantizar la presencia de las mujeres también en el ámbito laboral y en los diversos lugares donde se toman las decisiones importantes, tanto en la Iglesia como en las estructuras sociales. Esto ya es otra cuestión, ¿eh? No es que se lleve la contraria, ni mucho menos. Sin embargo, él va abriendo caminos y va soltando ideas, por así decir. En su pensamiento, en el pensamiento de Francisco, está alguna forma de participación de las mujeres en los órganos de decisión. ¿Cuáles son esos lugares? ¿En qué momento? Esa es la cuestión que poco a poco se va a ir desvelando. Francisco empezó en estos muchos procesos que va abriendo Francisco, y que así lo suele repetir en muchas entrevistas. Uno de los primeros llegó, yo creo que no llevaba un mes en el pontificado, en la celebración del Jueves Santo, y es un gesto que sigue repitiendo desde entonces en el Jueves Santo. Causó un cierto estupor, cuando no un cierto escándalo para algunas personas, primero el hecho de que no celebrara el Jueves Santo en el Vaticano, que saliera a sitios de lo que él llama la periferia existencial, pero sobre todo levantó muchos comentarios, algunos a favor, otros en contra, al lavar los pies a dos mujeres entre las personas a las que lavó los pies en la ceremonia del Jueves Santo. Este gesto, que ya digo, muchos se sorprendieron y se asustaron y que interpretaron como fuera de lugar y como una ocurrencia más de las muchas que ya había dado, en fin, muestras este Papa, tiene mucho más calado del que aparenta. ¿Por qué? Primero, porque asume que el lavatorio de los pies no se hizo en lo que nosotros hemos dado en llamar la última cena, no se hizo de un modo exclusivo a los varones presentes tradicionalmente, que serían los apóstoles, sino que bien pudo abarcar a todos los presentes, y habría mujeres, como es natural, porque, repito, lo que nosotros hemos dado en llamar la última cena realmente fue la fiesta judía por excelencia, que es la fiesta de la Pascua, porque no podemos olvidar
que la pasión de Jesucristo empieza con una fiesta, con un banquete con sus amigos, celebrando la fiesta más importante del judaísmo. En esa fiesta estaban los apóstoles, seguramente habría más personas, más varones, pero estarían las mujeres porque no era una fiesta en la que las mujeres no participaran. Al contrario, era la fiesta por excelencia del judaísmo y por lo tanto todo el pueblo participaba. Eso por una parte, que ya es muy importante. Y segundo, porque a ser el mismo gesto para todos, lavar los pies a varones y a mujeres, está dejando claro que el gran poder de la Iglesia solo debe ser el servicio hasta el extremo. Y esa actitud de servicio, o a esa, mejor dicho, actitud de servicio, estamos llamados todos los cristianos, mujeres y varones. Ahora bien, ¿cómo articular y canalizar esa presencia femenina de forma ministerial? A ver, llegados a este punto, yo hago tres preguntas que me gustaría que quienes estéis viendo el vídeo y participando en el curso respondierais, si queréis para vosotros mismos, si queréis en los comentarios que podéis dejar. Primera pregunta: ¿cómo hacer más presente a las mujeres en el proceso sinodal abierto por Francisco? La segunda: ¿la solución definitiva de este asunto podría pasar por la celebración de un sínodo? Tercera: ¿tendría que ser un sínodo para las mujeres, con las mujeres o de las mujeres? A ver, yo voy a dar unas pinceladas a modo de respuesta, pero insisto que me gustaría que respondierais vosotros, quienes estáis viendo este vídeo y haciendo el curso. La primera pregunta: ¿cómo hacer más presentes a las mujeres en este proceso sinodal? A ver, nuestra presencia tiene que tener forma de participación, evidentemente, ¿no? La participación puede ser muy variada a través de los diversos ministerios en los que ya estamos participando las mujeres, bien sea porque no queda otro remedio y tenemos que asumirlos, aunque oficialmente no nos esté permitido hacerlo, o porque sean ministerios que podemos realizar. Otra parte sería la reflexión teológica, que evidentemente podemos compartir en artículos, libros, participaciones en congresos y demás. Y la tercera, que considero que es muy importante, es con nuestra capacidad para despertar conciencias y mentes en alumnos de teología. Creo que esta es una de las formas de participación más importantes que podemos tener. Si bien es verdad que con los alumnos, en la formación académica, digamos, transmites conocimientos, das herramientas para que puedan adquirir ellos conocimientos por su cuenta y puedes orientar bibliografías, lo que quieras. Eso está muy bien. Es muy importante porque se ve otro punto de vista, otra forma de reflexión y se puede tener acceso, digamos, a ver que las mujeres pues tenemos una capacidad reflexiva que es ni mejor ni peor, sino diferente a la de los hombres por ser sencillamente mujeres. Sin embargo, habría que dar un paso más, porque si estar presentes en la formación académica es importante, es muchísimo más importante que nuestra presencia se diera también en la formación de los futuros sacerdotes, es decir, en la formación de los seminaristas. No es lo mismo la formación académica que la formación propia que tienen los seminaristas en los seminarios. ¿Y por qué sería eso muy importante? A ver, porque de alguna manera estaríamos en condiciones de, no sé si romper, pero por lo menos dar argumentos suficientes como para que esa cadena del clericalismo quedase al menos un poquitín debilitada. Y esto no lo digo en una forma peyorativa, ni negativa, ni reivindicativa en el peor término. Lo digo sencillamente porque en este momento la gran aportación de las mujeres también a la Iglesia tiene que ser conseguir apartarla cada vez más del poder y dejar que emerja la autoridad, que luego veremos las diferencias. Eso en la formación académica se puede dar, pero sobre todo en la formación de los seminaristas, porque no podemos olvidar que los que fueron formados ayer son los formadores hoy, y aquello que transmitan hoy esos formadores será lo que transmitan los formados hoy cuando formen a los futuros seminaristas de mañana. Por lo tanto, si en esa cadena que es ininterrumpidamente clerical y por lo tanto masculina, o masculina y por lo tanto clerical, porque da lo mismo,
si entran las mujeres, esa forma, esa manera de formar a los futuros sacerdotes variará, cambiará, se ampliará, verán otras opciones, otras posibilidades y sobre todo empezarán a ver a las mujeres en facetas distintas a como las han visto hasta ahora. Por lo tanto, creo que ese punto es muy importante y que podría ser un ministerio que las mujeres podrían hacer perfectamente a favor de toda la Iglesia. La segunda pregunta. ¿La solución definitiva pasa por celebrar un sínodo? A ver, ¿hacer más presentes a las mujeres en un sínodo? Bueno, estaría bien, pero recordemos que no tenemos derecho a voto. Es verdad que nuestra participación en el Sínodo para la Amazonía ha sido potente, ha sido fuerte, se recogieron algunas aportaciones de las mujeres que los obispos llevaron al documento final, pero no pudimos votar. Entonces, que solo votaran varones sería lo lógico, sería un sínodo, resolvería algo. Yo creo que en el fondo se estaría transmitiendo una imagen muy extraña, ¿no? Una imagen que por un lado nuestra participación está, pero no se deja votar. No sería más que una reflexión que también surgió en el Sínodo para la Amazonía. La tercera pregunta. ¿Tendría que ser un sínodo para las mujeres, con las mujeres o de las mujeres? A ver, yo personalmente os confieso que no me gustan ninguna de las tres propuestas porque no se trata de algo solamente femenino. Si entráramos en ese camino, estaríamos cayendo en lo mismo que criticamos. Yo más bien me inclinaría por la celebración de un posible sínodo del pueblo de Dios con participación y votación de todos los asistentes. ¿Cómo se debería hacer, conseguir la votación de todos los asistentes? A ver, bien, podría ser que Francisco firmara un decreto que modificase la parte correspondiente del Código de Derecho Canónico. Benedicto XVI lo hizo en su momento, se reformaron unos cánones por ese proceso. Sin embargo, hay que tener en cuenta que lo de acompasar el paso, caminar todos a la vez, afecta también a la forma de teología que tenemos que hacer. El camino sinodal implica, además de caminar juntos, reelaborar completamente la teología que estamos haciendo. Y la teología que hemos hecho hasta ahora, por supuesto, porque es la única manera que tenemos de influir en el cambio estructural de la Iglesia, que es en el fondo, digamos, el núcleo de la cuestión. Si intentamos hacer cambios en la teología que no sean recogidos a la vez por el Código de Derecho Canónico, no conseguiremos absolutamente nada. Porque no podemos olvidar que los cánones que conforman el Código de Derecho Canónico no dejan de tener validez porque estén una serie de años sin aplicar, sino que para que cambien hay que reelaborar, rehacer, reestructurar el Código de Derecho Canónico. Y eso tiene que ir a la par que vamos haciendo el camino sinodal, porque forma parte del camino sinodal y de los cambios que implica la teología, ya que de hecho el Código de Derecho Canónico recoge la teología que impera en el momento. Si queremos cambiar esa teología, y por supuesto va a conllevar el cambio de la eclesiología para estructurar la Iglesia de una manera mucho más parecida al origen, tenemos que modificar, nos guste o no, o les guste a algunos más que a otros, el Código de Derecho Canónico. Y eso se tiene que dar a la vez. Al modificar el Código de Derecho Canónico se podría, por supuesto, modificar lo relativo a los sínodos y que pudiéramos participar y votar todos los asistentes. Eso sería lo esencial. Para terminar, avanzo que tampoco nos podemos quedar solamente que en la figura del sacerdocio como única figura de participación o del diaconado, que me da igual, de nuestra participación, de la participación de las mujeres de una manera plena en la Iglesia. No es que el diaconado y el sacerdocio no sean importantes respecto a las mujeres, que lo son, que lo es, mejor dicho, sino es que lo que hay que evaluar en su justa medida es que el sacerdocio en sí tampoco es lo más importante, y mucho menos en la forma y manera en la que se está viviendo todavía en nuestra Iglesia. Uno de los pasos más importantes también en el camino sinodal sería contribuir a la desacralización del sacerdocio, que en origen nunca fue como lo conocemos ahora,
y que sufrió un proceso de sacralización, que también fue algo ajeno a la primitiva comunidad eclesial, a las primitivas comunidades eclesiales, y que bueno, al final pues degeneró en lo que ha ido degenerando hasta llegar al sacerdocio que conocemos ahora. Repito, es de vital importancia recuperar el sacerdocio bautismal, porque desde ahí la óptica para modificar, para ver, para crear, para involucrar a las mujeres en los ministerios eclesiales cambia totalmente. Es esencial recuperar el sacerdocio bautismal y es esencial recuperar a la vez la teología de los ministerios que está en los documentos del Vaticano II, pero que se encuentra muy abandonada. Estas opciones son algo de lo que veremos en los próximos vídeos. Muchas gracias.